Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Buenas noches, querido Esteban, con gusto de saludarte. ¿Cómo cierra tu semana? ¿Qué nos cuentas? Pues semana intensa, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que pues todos muy atentos a lo que está ocurriendo allá en Acapulco, sobre todo, pues el tema de la centralización de la ayuda, que creo que puede ser fundamental que no ocurra, porque esto, pues nada, va a entorpecer muchísimo el que llegue ayuda a Acapulco. ¿Qué justificación le pueden dar a centralizar la ayuda y no hacerla, pues general? Sabes que lo he estado pensando y creo que a lo mejor estamos hablando de el tema de la inseguridad, que no es nada menor. O sea, la única opción medianamente lógica que se me ocurre es esa, ¿no? Que haya Sí, que diga el gobierno, el ejército, si no, nosotros la repartimos y a nosotros no nos roban, ¿no? Exactamente, porque de otra forma la verdad es que resultaría prácticamente absurdo. Y en los regímenes más obtusos, mi querido Esteban, vemos algo así. Por eso es que me cuesta mucho trabajo entender cuál puede ser la lógica. No veo una lógica electoral necesariamente porque no estamos en elecciones. Entonces la verdad es que pues solo queda... Pero aquí yo creo que, Rodrigo, yo creo que tendría que ser al revés. Tú llegas con el orden público, estabilizas las zonas de entrega, permites que el flujo llegue, cuanto sea, camiones de cualquier tipo de industrias panificadoras, de alimentos, surtes los lugares donde se distribuyen allá. Y además, el que tenga dinero que lo compre, el que no tenga se le regalará en algunos centros con orden y nada con pillaje. Pero si lo haces al revés, estás permitiendo que el pillaje vaya de frente, el crimen organizado gane. Sin duda. Y ¿sabes qué, querido Esteban? Que además, pues la otra es que hay que comunicar, ¿no? Una y otra vez vemos que no ocurre, se toman acciones, no se comunican, luego se dan cuenta que tenían que comunicar, lo hacen, pero ya tarde, y entonces el costo de oportunidad aumenta demasiado, y me parece que es eso, ¿no? Y obviamente coincido contigo en términos de, pues lo primero es que tiene que haber Estado de Derecho, no es sencillo en situaciones críticas, eso se puede entender, pero tiene que ser esa la prioridad uno, porque de otra forma nada funciona, ¿no? Y de repente, pues ya ves que Max Weber decía que el Estado lo que tiene es el monopolio legítimo de la violencia. Cuando eso no ocurre, alguien más es el Estado, digamos, o no hay Estado más bien. Y en ese contexto, pues es un tema fundamental, garantizar primero la seguridad y a partir de ahí todo puede funcionar. Entiendo que las primeras horas puede ser muy complejo. Te quiero hacer una pregunta técnica y financiera. Una empresa como Sams, a la cual la están saqueando, que llegó un camión y lo volvieron a saquear. ¿Qué posición tiene una vez que termine esto? ¿Se retira del lugar como se retiró Costco? ¿Qué es lo que puede suceder con una entidad que suceden estas cosas? Pues sí, sobre todo porque te voy a decir otro aspecto, digamos, en la decisión comercial que estás contando. ¿Cuál es la óptica una vez que abre, después de haber sido saqueada múltiples veces? ¿No? Sí. Pues que va a estar deprimida la zona, que los motores que detonan el crecimiento de Acapulco, estaba viendo los datos de Acapulco, ya ves, son casi poco más de 900,000, digamos, toda la zona urbana, pero básicamente, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? La formalidad laboral en el estado de Guerrero es apenas el 19%, es decir, hay prácticamente 80% de informalidad. Pero en Acapulco lo que me llamó la atención es que la formalidad sube a 50%. ¿Sabes por qué? Pues por los hoteles. Claro. Y por los negocios. ¿De qué dependen? Del turismo. Si eso no va a funcionar, pues entonces, ¿cuál es la óptica de vender? Igual un Sams te aguantaría un saqueo. El problema es que en la recuperación, es decir, un club de precios pensando en su negocio a un año, pues quién sabe si le vas a invertir para reactivarlo tan rápido, ¿no? Y te vas a esperar pues, quizás un año, etcétera, porque no va a haber mercado, y al paso que se ve con la lentitud que estamos viendo, pues más difícil. Veía otro dato, Esteban, sabes que estaba buscando cuánto habían invertido, ya ves que el Princess, pues la Torre Perla, que es uno de los 3 edificios grandes que tiene ese hotel, que es muy emblemático, y la inversión más reciente era de cerca de 50 millones de dólares. Ahora multiplícalo por 3, si no hay apoyo del gobierno, porque obviamente los hoteles pueden tener seguros, pero la capacidad de despliegue y luego el costo de la reconstrucción, ¿en función de qué? Como ya ocurre en algunas entidades de nuestro país y ciudades, pues el crimen organizado, cualquier cosa que quieras construir pasa por el tamiz del
el derecho de piso y entonces encarece el costo de la construcción. Si lo que dice, si no hay Estado de Derecho y no partimos de ello, pues va a ser muy difícil porque se va a hacer todavía más lenta la recuperación. Y a tu pregunta, pues evidentemente una compañía grande pues va a decir, ¿sabes qué? Deja tú los saqueos. En estas condiciones, pues yo me voy a tardar en volver a reactivar la unidad porque no va a haber demanda. Claro. Totalmente, es un círculo vicioso terrible, tristísimo. Y si el gobierno no pone lo primero y lo fundamental, que es la seguridad y el orden, nada va a funcionar en Acapulco. Qué triste, mi querido Rodrigo. Interesantes tus palabras y la reflexión, como siempre. Gracias. Gracias, mi querido Esteban.